Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué Hola tal? amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que este tema les sea de utilidad porque tal vez les vaya a sorprender, pero es posible que ustedes hayan sido víctimas de este delito sin siquiera saberlo o, o conocen a personas o se topan con personas que están siendo víctimas de este delito. Yo hace poquito fui contactado por una persona que trabaja en una gasolinería y esta persona no tenía un salario. Lo que le pagaban eran las propinas y lo traían así en chinga, le hacían entrar temprano, era un trabajador, ¿no? Y este caso pues aparentemente no es de anécdota, sino que hay muchísimas pues personas que ilícitamente se aprovechan del trabajo de otros y no solamente están incurriendo en cosas que son de relevancia para el derecho del trabajo, sino también para el derecho penal. Les voy a hablar de una ley que tiene un nombre un poquito difícil de recordar. Por eso yo le digo la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Trata de Personas, pero su nombre oficial es Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Si ustedes ahorita en el buscador de Google ponen eso, ese nombre tan largo que les acabo de dar, les va a aparecer la opción de descargarla directamente de la página de la Cámara de Senadores. Yo lo hice de ahí y lo pueden hacer también, les digo, de la ley, de la página de la Cámara de Diputados. Es una opción que yo siempre les recomiendo para descargar leyes y tener la certeza de que nos van a venir ya con las últimas reformas, ¿no? Bueno, el artículo 5021 de esa ley nos dice que este delito se puede sancionar con hasta 10 años de prisión y con una multa de 50,000 días multa. Que pues si ahorita vemos en cuánto está la unidad de medida, pues sí es un varo, ¿no? El artículo 21 dice, será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50 días multa a quien explote laboralmente a una o más personas. Ahora, pues la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es explotación laboral? ¿Tú qué entiendes por eso, amiga? Pues cuando tú me dices explotación laboral, yo me imagino, no sé, este, A un capataz con un látigo. sí, o sea, sí de que casi casi, no sé, como que te tienen, trabajando ahí, te pegan y no te dan, no te dejan comer y cosas así, ¿no? Pues eso efectivamente sí sería explotación laboral, pero nos vamos a dar cuenta que la ley define explotación laboral algo que acontece con muchísima frecuencia. Entonces les voy a decir qué es explotación laboral para esta ley, ¿no? Esta ley dice que existe explotación laboral cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficio injustificable económico o de otra índole de manera ilícita mediante el trabajo ajeno, sometiéndolo a la persona a prácticas que atentan contra su dignidad, tales como. Entonces vamos a ver ahorita estos tres supuestos, ¿no? El primero de los supuestos es que se te haga trabajar en condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o a las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria. Entonces, podríamos estar ante el delito de explotación laboral si en el lugar en donde prestas tus servicios te tienen ahí trabajando, pon tú en un lugar donde fabrican madera y no les dan gogles y ahí está lleno de clavos así oxidados en el suelo, máquinas que te arrancan los dedos, así. Pues eso es algo muy grave que podría ser de relevancia para el derecho penal. También existe explotación laboral aquí, cuando existe una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello. Entonces, imagínate que alguien dice, no, pues te vamos a pagar el mínimo y tu trabajo es tal cosa, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me he topado con esto en muchos lados. Me lo he topado en el mismo edificio en el que vivo, ¿no? Así de jornadas de trabajo de que han tenido a personas de a 12 horas lunes a domingo, ¿no? Sí, un explotador administrador, que pues la verdad ya hay que denunciarlo ante el Ministerio Público, ¿no? Y otro de los supuestos es este, que es también súper común. Salario por debajo de lo legalmente establecido. Entonces, si yo te pago a ti una cantidad inferior así al mínimo, ¿no? Y tú prestas un trabajo personal subordinado y aún así percibes un salario inferior a ese, pues estás siendo víctima del delito de explotación laboral. ¿Dónde pasa eso?
muy seguido en muchos restaurantes. Una amiga mía estuvo mucho tiempo trabajando en un lugar donde no le pagaban un sueldo, todo era de propinas. Sí, sí, sí. Otro, pues, trabajador que nos contactó a través de la página estaba en una gasolinería y no en un lugar alejado, ahí en la misma Ciudad de México, en Xochimilco, sin salario. Y Wow. pues como podemos ver, se trata de algo muy grave. La penalidad por incurrir en el delito de explotación laboral puede ser de hasta 10 años de prisión. Y como hemos visto, pues estas cosas, pues normalmente acontecen de forma, pues sí, sin que se sancione, ¿no? La impunidad es casi que la regla general en estos casos. Y la verdad sí es muy, muy triste, pero pues como lo hemos dicho ya tantas veces en estas transmisiones, ¿de qué sirve que exista una ley que se supone que prohíbe una conducta cuando sabemos que quienes incurren en esa conducta lo pueden hacer casi que con una garantía total de impunidad, ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí. ¿Qué y podemos son hacer víctimas de... si es que, por ejemplo, como tú nos dices, no sé, a lo mejor tú puedes, uno puede decir, no, pues es que a mí no me están explotando laboralmente, ¿no? Pero, no sé, trabajo más de 8 horas diarias, no se me paga, o a mí me pasó el caso de una chica que era mesera y el jefe, sí, el gerente, bueno, su jefe, no los dejaba sentarse. O sea, si ellos veían que no había nadie en la mesa, o sea, no había nadie en el restaurante, pues ellos se sentaban, porque pues ¿qué hacían, no? Ni modo que, no sé. Estuvieran ahí Ajá, parados todo el tiempo, entonces sí. se sentaban porque eran jornadas de ella iba solamente los fines de semana, entonces su horario era desde que abría hasta que cerraba el restaurante, entonces eran jornadas muy largas. Entonces ella me decía que se Y tenía... tenía seguro social, estaba dada de alta ante el IMSS. No, 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 para nada, era un restaurantillo así. Era de, bueno, ya la voy a quemar. Íbamos en la secundaria, entonces éramos menores de edad. Entonces ella No, me pues dijo, más grave, vente imagínate. conmigo aquí de mesera. Y yo así de, ay, no, pues la verdad es que me daba mucha flojera. Y luego llegaba súper cansada porque nos decía que el jefe no la dejaba, no los, o sea, se enojaba si los veía sentados y les decía, ay, que no tienen nada que hacer y cosas así. Entonces ella todo el tiempo tenía que estar así como que ahí limpiando la mesa como 20 veces para que no le dijeran nada. No le daban, obviamente, no le daban seguro social, era menor de edad. Entonces, eso cuenta como explotación laboral, porque uno piensa que dices, Mira, no, realmente no me están explotando, pero si te pones a pensar en todo lo que te están dejando pasar o lo que te hacen, pues sí, entonces qué edad sí. tenía esta persona? Pues mira, ahí yo creo que íbamos en la secundaria, yo creo que como 14 o 15 años, yo creo, por No ahí. pueden hacer ese tipo de trabajos fuera pues del seno familiar, está prohibido. Y la jornada de los menores de 16 años no puede exceder de 6 horas diarias, ¿no? Y está dividida en teoría, según el artículo 177, en periodos máximos de 3 horas continuos. Y aquí pues me dices que era una jornada maratónica, pero te digo, en ese lugar, si ella va y denuncia, pon tú que la tienen trabajando en condiciones inseguras, ¿no? Por ejemplo, yo creo que puede ser que te tengan en una cocina toda peligrosa, sin seguro social, podría tal vez encajar en ese tipo penal, ¿no? Pero acuérdate que hay uno más fácil de ubicar, que es el de defraudación a los regímenes del seguro social. Si alguien de manera dolosa evade de forma total o parcial el pago de aportaciones obrero-patronales, puede estar incurriendo en una conducta que se sanciona con hasta 9 años de prisión, ¿no? Ujú. Independientemente de la sanción pues en la que pueda derivar el que esté cometiendo el delito de explotación laboral. Lo que te digo es que estos delitos de explotación laboral, la verdad, yo no soy penalista, pero pues no, ni mis amigos se han topado a alguien que alguna vez se lo hayan atorado por algo así. Y bueno, ves que me decías que hacer una distinción, porque no es lo mismo la explotación laboral que tener a alguien trabajando a la fuerza. Sí, sí, sí. Eso sí. Porque si tienes a alguien trabajando a la fuerza, la pena es de hasta 20 años de prisión. Ujú. Ahí cambia, es otra cosa, ¿no? Y yo lo he visto, hay personas a quienes según que los tienen aquí, les quitan su pasaporte o los tienen en una casa como trabajadoras domésticas siendo menores de edad, sin ningún tipo de prestación ni nada.
Son cosas que la verdad nos topamos todos los días, ¿no? Pero algo que yo veo que nos topamos todos los días es pagar cantidades inferiores al salario mínimo. ¿Eso cuenta Eso lo como vemos hasta en las explotación gasolinerías. laboral? Eso sí es explotación laboral. Wow, Pues, no. ¿qué es? Cantidades inferiores al salario mínimo, pues nada, a muchos les dan nada, pura propina. Lo único es que mucha gente se desgasta, ¿no? De ir a los ministerios públicos y que los Ujú. traten mal y que no les hagan caso y que los tiren de a locos. Sí, aparte, bueno, yo lo digo por mí, o sea, yo si voy a un lugar y te hablan con términos que tú no sabes, que tú pues no entiendes, así como persona mortal, o sea, que a lo mejor quizás un abogado sí entienda, pero si tú vas y quieres levantar, no sé, te acercas a la Profedet o vas a algún lugar, pues te hablan de cosas que no entiendes, ¿no? Entonces, y hasta te da miedo, porque así nos pasó con una persona que nos mandó un mensaje por WhatsApp y le dije, bueno, si quieres habla, llama a la Profedet del 01800. Entonces ella nos regresó la llamada y nos dijo, ¿sabes qué? Es que me dio miedo porque me empezaron a pedir muchas cosas y pues te intimida. Entonces ella dijo, no, es que yo no quiero que sepa mi patrón que pues estoy como quejándome, que quiero asesorarme y esta persona me está pidiendo muchos datos que yo no entiendo, yo no sé, entonces a mí me da miedo hablar a eso, entonces es lo que te digo, uno no sabe, no sé, No, yo y lo creo digo que por eso mí. muchas veces lo hacen totalmente adrede, ¿no? Si te tratan mal, es una manera de incentivarte a que ya no vuelvas. Ya no quieres regresar y ya prefieres mejor dejar las cosas como están. Y piénsalo de esta forma, ¿no? La Procuraduría te ve como un asunto menos y pues le da gusto el que ya no quieras llevar tu asunto con ellos, ¿no? Porque pues es más chamba. Entonces sí es muy común esto que me cuentas, pero yo que no soy penalista, las veces que he tratado así en ministerios públicos, es otro nivel de agresión, de mala hondez de la que te puedes topar en la Profedet. Aún más feo está la cosa. Sí, qué Y espanto. los peores de los peores que existen son los especializados en la atención del delito, de delitos sexuales. Te revictimizan, te tratan de responsabilizar de lo que te pasó porque de alguna manera lo provocaste, no tienen, no tienen ningún tipo de capacitación para tratar con víctimas, es algo pues asqueroso, ¿no? Ujú. Pero, sí, sí, eso me lo he topado muchísimo. Y esta fiscalía especializada en la atención del delito de trata de personas, pues yo no sé si se supone que debería de haber, pues en todos lados, ¿no? Hay una en la Ciudad de México, debe de haber una en todos un lugar, una fiscalía que tenga como función dedicarse a la investigación de esos delitos, ¿no? Para procurar que estos se sancionen y sí, para que incurran con menos frecuencia. Pero pues ya sabemos que en México la impunidad es casi que una garantía muchas veces. Y eso pues está bien triste y todo, pero pues así es. ¿Podemos hablar algún número para que, no sé, en este caso, no sé, soy la chica esta menor de edad, ¿puedo hablar por teléfono a algún lugar o, no sé, para que vayan a la empresa y vean así Oiga, creo que que, perdóname amiga, que te interrumpa, es que nos dicen que nos escuchamos muy bajito. sí? ¿Quién sabe? Si no, pues ya, luego vemos qué Díganos. pasa con la comunicación y, y a ver si se escucha. Pero mira, yo lo que les sugiero es que llamen a la Procuraduría para que los asesore y les diga a dónde tienen que acudir para que se les provea de forma gratuita de los servicios legales que requieren para accionar algo por la vía laboral, pero también vayan al Ministerio Público y graben los que ellos hicieron mala onda, te van a tratar de loco, te van a decir, "Ay, yo ando persiguiendo cosas graves, no tonterías de que me explotan. No son Ujú, tonterías, son conductas tipificadas como delito, ujú, pero pues sí, les digo, no para que ya no lo intenten, pero sí es cierto, el trato que te dan los ministerios públicos es de terror, ujú. Sí, da sí, sí, mucha totalmente. tristeza. Nos dice Sí, Elía, abusan de la necesidad de la gente que necesita trabajar. Pues sí, las empresas así son, ¿no? sí, se aprovechan de que si tú no quieres, es muy triste, pero la situación está espantosa, entonces puede que haya una fila de personas dispuestas a hacer esa chamba bajo esas condiciones o aún unas peores, tal vez. Mira, Lía nos hace una pregunta muy buena.
Dice, a los de Miniso en su jornada de más de 8 horas solo tienen derecho de ir una vez al baño y no se pueden tardar más de 10 minutos. ¿Cuenta como explotación laboral? No, no, aquí sí, para que veas, no, pero están violando disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que pueden derivar en imposición de sanciones como multas, pero no en una pena privativa de libertad. La misma Ley Federal del Trabajo prevé una consecuencia cuando no se te permite salir del establecimiento durante tu hora de reposo de comida y que es que ese tiempo se te compute como tiempo efectivo de la jornada de trabajo, pero en este caso no te lo están dando. Y al violar eso, tu patrón está incurriendo en conductas que pueden derivar en la imposición de una sanción, pero no penal. Ah, ok, ok, sí, sí, sí. No, yo no creo que entraría como explotación laboral. Es que sí está muy loco todo. O sea, es que Pero yo es... no voy a ir a... Y eso que me gustaba esa tienda, pero ya no voy a ir, después de lo Ah, que me sí, dices. qué bueno que nos dices, Lía. Es que hay una línea muy delgada entre la explotación laboral y lo, así como tú nos dices, no, esto no es Sí, explotación laboral y esto sí sí hay es una línea muy explotación. delgada, pero la ventaja es que la misma ley nos define explotación laboral. Entonces, cuando queramos saber si es explotación laboral, hagámonos tres preguntitas, ¿no? ¿Estoy Ujú, recibiendo un salario por debajo de legalmente establecido? ujú, Si la respuesta es sí, entonces sí, no es así, soy víctima de explotación laboral con fundamento en la fracción tercera del artículo 21 de esta ley. Estamos revisando. ujú. ¿Qué otra pregunta? ¿Existe una desproporción manifiesta entre el trabajo que yo realizo y el pago que me dan? Es decir, pon tu gano el mínimo, pero trabajo 12 horas, estoy, pues sí, Cargo cosas, no me dan como la faja, cosas así. ¿sí? No Tú te sigue, dan. yo posiblemente esa parte, mira, yo cuando le recomiendo que vean un MP, no tienen que ponerle nombre y apellido a los delitos, ustedes van a denunciar hechos que Ajá. según su apreciación pudieran ser constitutivos de delito. No vayan así, mi patrón cometió el delito de explotación laboral y digo, posiblemente se esté incurriendo en el delito de explotación laboral, ¿no? Ujú. Sí, 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 está Otra, muy bueno, cañón. la otra pregunta que nos tenemos que hacer es cuando si nos tienen en condiciones peligrosas o insalubres, sin la protección necesaria, de acuerdo a la legislación laboral o a las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria, eso también podría derivar en explotación laboral. Ajá. No sé si te acuerdas, bueno, fue un TikTok de una doctora que era, daba en una clínica del IMSS cuando empezó lo de la pandemia y ella decía que no le daban, como, no sé, en ese momento no tenían Lysol porque pues todo estaba empezando, entonces ella tenía que comprar sus propias mascarillas, ella tenía que comprar su propio gel antibacterial para desinfectar cada que entraba un paciente y cosas así. Ahí cuenta como explotación laboral o más bien como que no te dan todas las herramientas que necesitas para poder laborar de manera segura. Y ahí, qué buena pregunta, pero yo la veo difícil de encuadrarla en el tipo penal de explotación laboral, ¿no? Tú ves que al principio de la pandemia, parte de lo que nos gustaba hacer era promover amparos para que personas que requerían el acceso a no solo atención médica, sino los mismos médicos que requerían de insumos para Ujú, poder prestar sus servicios de manera segura lo pudieran hacer, ¿no? ujú, Todo eso, pues todo eso es ilegal, mas no estoy del todo seguro que eso actualice la hipótesis normativa prevista en ese artículo 21 de esta ley que estamos revisando. No es explotación laboral, aunque es un buen argumento el tuyo. Y por eso cuando tienes ujú, dudas y tú crees que esas conductas pudieran ser constitutivas de delito, porque está muy interesante lo que dices. Ahorita yo tengo la duda, me la está generando, ¿no? ujú. Pero yo no voy a ir al MP a decir, Juanito Pérez es un explotador laboral y han incurrido en tal delito, ¿no? No le voy a imputar directamente la comisión de ese delito. Voy a decir, mira, MP, yo vengo a ti a denunciarte conductas, tu chamba es ver si estas se encuadran en algún tipo penal y ver qué pedo, ¿no? Y yo no estoy directamente diciéndote, Juanito, hizo esto, yo te vengo a decir, yo trabajo en este lugar donde nos tienen trabajando sin seguro, donde nos tienen sin gogles, donde hay unas máquinas que te vuelan las manos y ya. Tú investigarás y tu investigación te llevará a concluir si existe o no el delito de explotación laboral. Sí, 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 totalmente. Sí, y yo creo, por ejemplo, hay jornadas de trabajo, pues de locura. Sí, 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 totalmente. Mira, aquí nos dicen, a mí me contrataron para un trabajo y ahora quieren que haga otro que no me pertenece, con un sueldo más bajo, si no me parece me despiden, no hay progreso, no hay suficientes prestaciones y no pagan días festivos. ¿Qué procede? Es Puedes explotación laboral. rescindir la relación laboral por causas imputables al patrón,
el demandar el pago de prestaciones que generaste y que no te cubrieron, las horas extra que trabajaste, todo eso, pero No es. no es explotación, no lo veo así tal cual, pero mira, si tú dices, ¿cómo que no vas a explotación laboral si estaba 70, 80, 90 horas a la semana trabajando, Ujú. ¿no? Yo te digo, presenta tu denuncia ante el Ministerio Público. O sea, entonces, Nomás no llegues diciendo esto es explotación laboral. Di, oye, yo vengo a denunciar conductas que considero que posiblemente pudieran ser constitutivas de delito y ya es tu chamba ver si sí o si no. Tú no llegues acusando directamente. Llega y cuéntales la historia de lo que está pasando y dile al MP que tú crees que eso que está pasando si pudiera ser constitutivo de delito, pero hasta ahí. Por eso se le dice denuncia de hechos. Tú vas a ir a denunciarle hechos. pero esto es en cualquier MP, no es conciliación, arbitraje, Sí, ¿no? mira, si un MP chido, haz de cuenta que le llegas a un MP que no tiene nada que ver, te va a decir, oiga, es que eso que usted me está denunciando, pues es posiblemente competencia de la Fiscalía Especializada en la Atención del Delito de Trata de Personas conocerlo, y aquí es donde vienes y te roban tu coche, entonces vete a otro MP, no te va a decir, vete a esta fiscalía. Los más chidos te van a tal vez tomar tu denuncia y ellos van a realizar las gestiones necesarias para remitirla a la autoridad que tiene la obligación de conocer de ella y de investigar esos hechos. Ujú. Pero lo mejor es acudir si lo que se va a denunciar es, por ejemplo, no me pagan un sueldo, me tienen trabajando en condiciones bien peligrosas, que hasta me muero, o me están así, es notoriamente desproporcionado el salario que a mí se me paga por los servicios que yo presto, pues yo lo que haría es eh, irme al MP, pero directamente a esa fiscalía especial, para que no me anden rebotando de una ventanilla a otra. Sí, 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 totalmente. Sí, les digo, este tema está interesante. Si alguno de ustedes es víctima de explotación laboral y necesita que lo ayudemos a ver, a ver si encuadra dentro de ese tipo penal y a orientarlos con respecto a qué autoridades pueden acudir para denunciar esos hechos, pues contáctenos mandándonos un WhatsApp, ¿va? Sí, Y sí, pues sí. sí, y si les interesa este tema, pues chequen esa ley. Se las voy a repetir, ¿va? Es un nombrecito largo, pero para que lo apunten o acuérdense que nosotros dejamos los videos para que luego los chequen. Es Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos. Sí, si no, ahorita se los pongo en los comentarios. Sí, pues está Ahora se los largo la ponemos. cosa. Pero pues sí, chequen esa ley, está interesante. Infórmense. Leer de derecho debería de ser una actividad no solamente así para los abogados, sino para así en general. Sí, 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 totalmente. Pues Pero bueno, bueno, amiga, Luis. te agradezco mucho y yo quedo al pendiente por si alguno de los que nos está escuchando tiene interés en agendar una asesoría o algo, ¿va? Pues muchas gracias a todos los que están con nosotros. Muchas gracias, Luis. Oigan, una cosa, los que están conectados, les queda de ver un cuento el fin de semana, pero me salió un imprevisto. Lo voy a publicar, yo Sí, creo que mañana. es lo que dicen que que te faltó hacer la cuarta parte de la historia. Sí, no, todavía no la he hecho esa, no, me hablo de otro que se llama El Ah, ok. Empleo del Mes. Lo había prometido y me salió un imprevisto, entonces ya no lo acabé. Pero ya después, el Empleo del Mes es el chango azul. Sí, están muy padres, ¿eh? Están muy, muy Está bien padres. padre, para quienes no saben, el chango azul es tuyo. Bueno, Sí, es mío. Ah, bueno, es de mi hijo. Ay, sí. O sea que aquí está. Un el día chango hacemos un azul. live y Y presentamos lo a todos los presentamos, lo changos, ¿sí? enseñamos, porque hasta seguramente muchos han de tener la duda de qué tamaño tiene. Sí, sí, sí. Ahí anda el monito. Muy feliz Va, de que pues es mira, famoso. Ay, sí, ¿no? así le hacemos. Bueno, Bueno, amiga, te agradezco mucho y quedo al pendiente de cualquier mensaje. gracias. Adiós. Que estén muy bien, hasta luego, bye. Bye.